Muy buenas a todos y bienvenidos a otro video de Project Zomboid. Y en este video vamos a ver 10 errores más de novatos que todos cometimos en algún momento. Si no viste mi primer video, te dejo el link en la descripción para que no te pierdas los anteriores. Así que no perdamos más tiempo y comencemos. Usar las ventanas con cristales. El clásico de Project Zomboid. Todos lo hicimos en algún momento. Queremos ingresar a una casa, pero las puertas y ventanas están cerradas. Nos acercamos a una ventana, la rompemos, cruzamos por ella, sorpresa. Ahora estamos sangrando y tenemos las manos cortadas. Cuando rompemos una ventana, debemos quitar los pequeños cristales que quedan sobre ella y recién ahí debemos cruzar. Suena lógico, ¿no? ¿Quién haría algo así adrede? No cerrar las puertas o ventanas. Vamos explorando tranquilos, encontramos una casa. Uy, la puerta está abierta. ¡Wow! Miren todo el loot que tenemos acá. Nuestra atención está metida 100% en el loot, que jamás nos damos cuenta de que nunca cerramos la puerta, dejando así que si algún muerto viviente quiere entrar a saludarnos, que venga. Y por supuesto, está también su versión en ventana. Entramos por una ventana, nos ponemos a revisar, sin percatarnos que alguien nos venía siguiendo desde hace rato. Siempre que entren a una casa, tienen que cerrar detrás suyo, ya sea la ventana o la puerta, salvo que sea la única fuente de entrada a esa habitación. Olvidarse de las vendas o ponerse vendas sucias. Otro clásico en Project Zomboid. Nos lastima un zombie, terminamos de matarlo, vemos el estado de sangre y dolor, vamos al menú y nos vendamos. Los estados desaparecen y damos por listo el asunto. Seguimos nuestro camino hasta que nos percatamos que tenemos vendas sucias, que las heridas están infectadas. Otro problema con las vendas es que cuando rasgamos una prenda de vestir por los retales de tela, si están manchadas con sangre, nos van a dar retales sucios, además de los limpios. Y muchas veces en el apuro, nos vendamos rápido con telas sucias sin darnos cuenta. Las heridas traten de mantenerlas con vendas limpias todo el tiempo posible. Recuerden que las telas y las vendas las pueden lavar en cualquier fuente de agua. Confiarse demasiado al revisar una casa. Entramos a una casa, revisamos 2 habitaciones, no hay nadie, incluso la puerta estaba abierta. Entonces llegamos a la conclusión de que si no hay nadie acá, no hay nadie en la casa. Subimos las escaleras, abrimos una puerta, abrimos otra, abrimos una más y ¡pum! Nos mordieron. ¡Cómo te odio! Al revisar las casas o edificios, debemos tomar el recaudo de mirar cada rincón de la vivienda con precaución. No queremos que nos aparezca ninguna sorpresa a la vuelta de la esquina. Les recomiendo ir en modo combate siempre que no sepan lo que hay. Dejar el vehículo en marcha o con las luces prendidas. Nos bajamos rápido del vehículo luego de un largo día de loot, guardamos todo lo que encontramos y nos vamos a dormir. Cuando volvemos a salir de la base, notamos que el vehículo no arranca y nos damos cuenta de que no tenemos combustible porque dejamos el motor prendido toda la noche o que la batería se nos murió por ni siquiera haber apagado las luces. Bueno, eso le viene bien para aquellos personajes que estén con problemas de sobrepeso. Siempre que se bajen de un vehículo, apaguen el motor y las luces dándole clic a estos botones. Caminar en la oscuridad o niebla. Fue un largo día y estresante, nuestro personaje está cansado, nos vamos a dormir y resulta que nos levantamos a las 3 de la mañana. Pero claro, como esto es un videojuego y no podemos perder ni un segundo, llenamos nuestra botella y salimos corriendo a seguir explorando, ignorando la oscuridad o la niebla espesa que no nos permite ver nada. Tómense el tiempo que necesiten para estar listos. No puedo remarcar esto más de lo que lo remarco. Si afuera hay una tormenta fuerte o niebla o oscuridad, podemos leer un libro, podemos organizar nuestros objetos, podemos cocinar algo, lo que sea, hasta que sea seguro volver a salir. Comer comida podrida o cruda. Llevamos explorando por horas, el estado de hambre está bastante rojo, entramos en un restaurante y nos encontramos con una hamburguesa podrida. Y no tenemos la mejor idea que comerla. ¿Qué puede pasar, no? El hambre se fue, pero ahora estamos enfermos y lo siguiente que sigue es muy probable que sea la muerte. Tengan mucho cuidado con la comida podrida y cruda porque muchas veces el estómago no perdona. Destruir las escaleras sin colocar la soga.
Luego de días de búsqueda y sufrimiento, nos encontramos un mazo o almadena. Ahora sí, ahora cambia todo. Podemos hacer nuestro segundo piso de la base impenetrable para los zombies. Dejamos todo, nos preparamos, le damos clic derecho y ponemos destruir escalera. El único problema es que al dar vuelta a la casa no vemos la soga de tela por ningún lado. ¿Qué habrá pasado? Siempre chequeé muy bien que la soga esté en la ventana antes de romper algo. Puede que no estén porque se olvidaron o porque algún zombie la haya roto. Usar el generador dentro de la base. Se hizo de noche y no vemos nada, así que vamos, prendemos nuestro generador para activar las luces, nos ponemos a ordenar nuestras cosas y tal vez vamos a ir y cocinar algo. Y de repente, ¿nos estamos muriendo? No hay ningún estado que indique el por qué, simplemente perdemos vida. Eso pasa porque conectaron un generador dentro de la casa. Siempre van del lado de afuera para que el humo de estos no nos mate. No importa cuántas ventanas o puertas abiertas tengas o si lo colocaste en la habitación más lejana. Recuerden esto, van siempre afuera. Conducir rápido. ¡Ay, demonio de la velocidad! La mejor trampa puesta por The Indie Stone. Nos consume la mente. Pensamos, estamos en estas autopistas alemanas donde no hay límites de velocidad y además somos los únicos supervivientes. No debería pasar nada malo, ¿no? No conduzcan rápido. En otro video les dije que debemos esquivar a los zombies porque dañan el vehículo. En este caso, ahora directamente lo que van a hacer, se van a herir innecesariamente o peor, se van a matar. Utilicen la velocidad crucero para limitar la velocidad de nuestro auto dependiendo la situación en la que se encuentre. Y nada más, estos fueron otros 10 errores que todos cometimos en algún momento jugando a Project Zomboid. Decime abajo en los comentarios cuál fue el peor error que recuerdan haber cometido. Sin dudas el mío fue abrir la puerta en un segundo piso de un baño completamente despreocupado y me terminaron mordiendo. Decime abajo en los comentarios cuál fue el tuyo. Muchísimas gracias por ver el video, no olviden de dejar un like, suscribirse y de compartir estos videos con sus amigos, que me ayuda a crecer. Yo soy Apousio, abrazo grande y por favor no se equivoquen al cliquear la lavandina o la legia. Hasta pronto.